Buenos días, yo soy José Luis Señor Rodríguez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango y junto con mi compañero José Iván Moreno Jiménez vamos a presentar nuestro proyecto final para la materia de bioquímica. Comenzamos con el primer tema que es bioenergética y metabolismo. Como dice aquí, la bioenergética o termodinámica bioquímica es el estudio de los cambios de energía que acompañan a reacciones bioquímicas. Los sistemas biológicos son en esencia isotérmicos. Esto quiere decir que usan energía química para impulsar procesos vivos. El modo en que un animal obtiene este combustible pues es por medio de los alimentos. Cuando las reservas de energía se agotan es cuando se produce una muerte por la inanición y cuando se excede el almacenamiento de estas energías es lo que causa la obesidad. Pasamos a lo que es energía libre. Cuando se está ocurriendo un proceso exergónico, una parte de la energía total del sistema es energía que no se puede utilizar. Esta está relacionada con el cambio de entropía del sistema. Pero para cuantificar una energía que sí es utilizable, se ha desarrollado una variable llamada energía libre. Lo que interesa de esta energía es medir su incremento durante la ocurrencia de algún proceso. La energía libre es la energía que un sistema puede usar para hacer un proceso endergónico bajo condiciones de presión y temperatura constantes. Dentro de la termodinámica vamos a tener la primera ley y la segunda ley. La primera ley dice que la termodinámica establece que la energía total de un sistema, incluso sus alrededores, permanecen constantes. Esto implica que dentro del sistema total la energía no se pierde ni se gana durante cambio alguno. La segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones a la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible en los motores térmicos. De este modo, va más allá de las limitaciones impuestas por la primera ley de la termodinámica. Pasamos a la transferencia de grupo fosfato y ATP. Cuando el ATP cede su grupo terminal, se convierte en ADP y libera un grupo fosfato que se enlaza a una molécula aceptora. El ATP es un nucleótido adenosina trifosfato y es el intermediario rico en energías más común y universal. Como indica su nombre, está formado por un grupo adenosina y un grupo trifosfato. La función de este ATP va a ser servir como aporte energético en las reacciones bioquímicas que se producen en el interior de las células para mantener sus funciones activas, como por ejemplo la síntesis de ADN y de ARN, también las proteínas y el transporte de determinadas moléculas a través de la membrana celular. El proceso ya mencionado se le llama transferencia de grupo fosfato o fosforilación. La fosforilación aumenta el nivel de energía libre de la molécula aceptora y así puede reaccionar exergónicamente en reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. También pasamos a la hidrólisis, que el ATP también puede liberar energía mediante la hidrólisis. La hidrólisis es un proceso de reacción catabólica por el cual la energía química que se ha almacenado en los enlaces de fosfato de alta energía en el trifosfato de adenosina o ATP se van a liberar al dividir estos enlaces. Pasamos al tema 2, respiración celular. Aquí vamos a ver las reacciones de oxidorreducción. Estas son reacciones de transferencia de electrones. La que perderá electrones será oxidada y a la que se le entregarán estos electrones será reducida. Se llama reductor a la especie que cede electrones y oxidante a la que los va a captar. El cuerpo va a usar estas reacciones para convertir la comida y el oxígeno en energía más agua y CO2 que después vamos a exhalar. Una vez visto las reacciones de oxidorreducción, pasamos a la respiración celular. La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En la primera etapa de la glucólisis, en esta la glucosa se va a someter a una serie de transformaciones químicas y al final se va a convertir en dos moléculas de piruvato. En estas reacciones se va a generar lo que es ATP y NAD+, que posteriormente se convertirá en NADH mediante la cadena de transporte de electrones.
En la segunda etapa tendremos la oxidación del piruvato. En esta, cada molécula del piruvato viaja a la matriz mitocondrial y ahí el piruvato se va a convertir en una molécula de 2 carbonos unida a una coenzima A, conocida como acetilcoenzima A. Este proceso se van a liberar dióxido de carbono y se va a obtener NADH. El que sigue es el ciclo del ácido cítrico. En este se va a someter al acetil-CoA a varias reacciones. Para ser más específico, se va a liberar la energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, que se extrajo de la reacción anterior. Esto ocurrirá mediante 10 reacciones en las cuales intervenirá la enzima citrato sintasa, aconitasa, el isocitrato deshidrogenasa, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, la succinil-CoA sintetasa, el succinito deshidrogenasa, la fumarasa y el malato deshidrogenasa. Pasamos a hablar de las reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas van a ser aquellas que proporcionen intermediarios a los ciclos de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Un ejemplo de esto sería cuando las moléculas del ciclo de Krebs son reclutadas para su uso en vías sintéticas, deben reabastecerse de nuevo para que el ciclo pueda seguir fluyendo. Las vías y las reacciones que reponen las moléculas de la ruta se conocen como reacciones anapleróticas. Por ejemplo, la carboxilación del piruvato que forma oxalacetato repone el oxalacetato retirado del ciclo para participar en la síntesis de nucleótidos o en la gluconeogénesis. La biotina es un nutriente que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. Es una coenzima que es necesaria para el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos, ya que ayuda a convertir lo que consumimos en energía. Bueno, a mí me toca el parcial 3, que es el tema 3, que el tema 3 es metabolismo de carbohidratos y el tema 4 es metabolismo de lípidos. Bueno, para empezar tenemos que saber lo que ya conocemos, que el metabolismo está formado por 2 partes, que es el catabolismo. El catabolismo es un metabolismo que es el productor de energía, y el anabolismo es el metabolismo biosintético, en el que la energía útil se pasa al ATP, donde hace productos metabólicos, y se hace un ciclo con el ADP y vuelve a ATP, para después de ahí el anabolismo hace algunos nutrientes externos. Después vemos los niveles de metabolismo, que es el nivel 1 es la interconversión de polímeros. La fase 2 el nivel 2 es la interconversión de monómeros de compuestos orgánicos más sencillos, y después la degradación final, que esto pues da compuestos orgánicos. Esto quiere decir que tiene piruvatos, en la fase 2 tiene aminoácidos y azúcares. En los polímeros pues son proteínas. Después de aquí, como ya vemos, el catabolismo es la flecha amarilla y el anabolismo es la flecha rosa. Esto quiere decir que van invertidos el catabolismo con el anabolismo, aunque ambos producen energía y intervienen algunas moléculas sencillas como el agua y el sodio. Bueno, ahora pasamos a lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos son hidratos de carbono, que son azúcares, almidón y fibras. Aquí podemos ver pues algunos tipos de azúcares, fibras y almidones. Aquí podemos ver la primera fase, pues es donde interviene el alfa amilasa, que esto lo que va a hacer es dividir el almidón en 4, que es la maltosa, la maltotriosa, las dextrinas y los oligosacáridos, además de unos disacáridos que son las lactosa y la sacarosa. Después pasamos a lo que es el intestino delgado, la fase 2, donde intervienen de enzimas la amilasa pancreática, las dextrinasas y las disacaridasas. Las disacaridasas lo que va a hacer es dividir la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Lo que va a hacer las dextrinasas y isomaltasa, esto va a dividir las dextrinas, y la amilasa pancreática va a dividir la maltitriosa y los oligosacáridos. Todos los cuadritos naranjas se van a juntar solo en uno solo para dividirlo, o sea, se van a dividir formando solo la glucosa, después la galactosa y luego la fructosa. Estos son, la sacarosa se divide nada más en fructosa y la lactosa se divide nada más en galactosa. Después podemos ver aquí intervienen algunas células del intestino delgado, que es donde entran, que es el enterocito, donde entra la fructosa, la galactosa y la glucosa. Como ya sabemos, esta va a pasar al torrente sanguíneo, que pues aquí les ayuda el transportador GLUT,
que es el transportador de glucosa. Después aquí vemos una bomba de potasio y sodio, que es la bolita verde, donde sale el sodio y entra el potasio. Después pasamos a lo que es el sistema porta, donde pasa del intestino delgado a la vena porta, donde pasa al hígado, que el hígado es donde metaboliza el 60% de la glucosa, que esto pues se divide en la glucogénesis, la glucogenólisis y la glucólisis anaeróbica y la aeróbica. Después de aquí, como ya sabemos del hígado, pues pasa a la vena hepática, donde lo que pasa por la vena hepática pues es una sangre cargada de nutrientes, y después de aquí también el hígado pasa a la arteria hepática. Digo, entran algunas partes de la arteria hepática. Después pasamos a lo que es el tema 4, que es el metabolismo de lípidos, donde los lípidos que consumimos están formados por un 90% de triglicéridos y el resto es un 10% de colesterol, esteres de colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, etc. Después podemos ver aquí que igual empieza por la boca, donde igual interviene ahora la lipasa lingual. Este tiene muy poca acción aquí porque pues se activa con el pH ácido. O sea, esto quiere decir que ayuda al estómago. La lipasa lingual, ya después de que está activada, también le ayuda a lo que es la lipasa gástrica, que hidroliza. Esto quiere decir que divide el glicerol, o divide para formar, o sea, divide algunas partes del glicerol. Después de aquí se pasa al intestino delgado, donde antes de pasar al intestino delgado interviene la bilis, mezclándose en el intestino delgado con lo que interviene las enzimas que intervienen en el intestino delgado, la lipasa pancreática, la fosfolipasa, el colesterol esterasa. El colesterol igualmente hidroliza, pero este hidroliza el colesterol y también produce el colesterol. La fosfolipasa, pues este hidroliza, pero nada más fosfolípidos, y la lipasa pancreática, pues esto termina la digestión. Después, todo este bolo junto con la bilis hace que se formen las micelas, que las micelas son lípidos o grasas que se conservan en el centro, y lo de la orilla son proteínas. Todas las micelas son liposolubles, esto hace que pasen por el torrente sanguíneo sin ningún problema. Después, igual sabemos que igualmente que en los carbohidratos interviene el enterocito, que estas son células del intestino delgado, donde pues las micelas ahora pasan por el enterocito, pero ahora estas entran en el retículo endoplasmático liso para formar los kilomicrones, que los kilomicrones están formados en el centro de lípidos, y en el exterior son proteínas. Después de aquí ya pasa a lo que es el transporte de lípidos, donde del intestino bajan los kilomicrones para las capilares, donde interviene la hidrólisis de los triglicéridos. Esto lo que hace es pasar el glicerol de regreso al hígado, y los ácidos grasos los hace reintetizar al almacenamiento principalmente del tejido adiposo. Después de aquí podemos ver que los rematentes ahora de kilomicrones, como ya sabemos, los kilomicrones ahora están formados la capa de 3 capas, que es la capa hidrolítica, que estas son proteínas, la capa amarilla, que son los triglicéridos, y el puntito naranja del centro es el colesterol. Después de aquí sabemos que entra al hígado, del hígado hace una biosíntesis de grasas de colesterol, después pasan a los VDL, que estos son lipoproteínas de muy baja densidad, esto vuelve a pasar por unos capilares, ahora en esta intervienen lo que son los remanentes, que se divide en los LDL, y alguna parte se pasa igual al hígado, donde se hace la biosíntesis. Después de aquí los LDL se pasan a unos receptores de LDL, que los LDL son lipoproteínas de baja densidad, donde aquí se pasa el colesterol, donde interviene el ApoB100. Después de aquí, igual una parte de los LDL, o sea, de los lipoproteínas de baja densidad, se mete otra vez al hígado para formar la biosíntesis. Después de aquí, el colesterol, algunas del colesterol se sube para formar unas lipoproteínas de alta densidad, donde algunas se pasan a las glándulas endocrinas, que son síntesis de hormonas esteroides o sexuales, y después de ahí se pasa al hígado para ser recogida de colesterol. Esto sería todo de nuestra parte. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos haya sido de su agrado.